Bueno, ante todo, buen día, licenciada Sonia. Buen día, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo, integrado por el licenciado Pablo Reginaldo Taipoma y mi persona, Mariby Morelia Quiñones Flores, les vamos a dar a conocer algunas de las urgencias endocrino-metabólicas más recurrentes en los servicios de emergencias, ¿no? Bueno, y vamos a empezar con la primera patología, que es la diabetes mellitus, ¿no? ¿Cómo definimos la diabetes? Pues está definida como una enfermedad crónica que va a aparecer pues cuando el páncreas no va a producir suficiente insulina o cuando el organismo no va a utilizar eficazmente la misma, ¿no? Y como sabemos, la insulina va a estar encargada, pues es una hormona que va a regular pues la glucosa en sangre, lo que significa que si va a haber una deficiencia de segregación o una ineficaz utilización, pues va a haber una hiperglicemia, ¿no? En sangre. Se sabe que esta hiperglicemia a lo largo del tiempo pues va a generar mayores daños, mayores perjuicios sobre diferentes órganos, ¿no? De nuestro organismo, y asimismo pues va a dañar nuestros nervios y los vasos sanguíneos. Esa es la diabetes mellitus. Entonces, ¿cómo se clasifica la diabetes mellitus? Pues vamos a tener una diabetes de tipo 1, de tipo 2, una diabetes gestacional y otros tipos de diabetes, ¿no? Dentro de la diabetes tipo 1, vamos a definirla como una enfermedad autoinmunitaria, caracterizada pues por la destrucción de las células beta, de los islotes de Langerhans del páncreas, y va a haber una deficiencia absoluta de la insulina, ¿no? Aquí se va a dar una, como le menciona su definición, una destrucción del tejido de las células beta. Entonces, vamos a ver un parénquima pancreático dañado o inútil, pues, ¿no? Fibroso, que va a impedir su correcto funcionamiento de las células beta, ¿no? También tenemos la diabetes mellitus tipo 2, que va a estar caracterizada por la resistencia a la insulina y una disfunción de las células beta, ¿no? Va a haber una deficiencia de la insulina o una resistencia a la insulina. Como vemos aquí, las moléculas de glucosa van a estar elevadas en el torrente sanguíneo y pues no va a haber una recaptación de las células de la misma, no va a haber una acoplación con la insulina y la glucosa, por lo tanto se va a dar esta hiperglucemia a nivel de la sangre, ¿no? También tenemos la diabetes gestacional, que esta pues va a ser una hiperglucemia que se va a presentar principalmente durante el embarazo, y esta va a desaparecer después cuando se dé el parto, ¿no? O sea, la madre pues va a volver a sus estándares normales de glucosa, ¿no? Otro tipo de diabetes pues puede ser la Moody, puede ser también a defectos genéticos en las células beta, o también puede estar inducida por drogas o agentes químicos. Dentro de estas drogas o agentes químicos pueden estar los corticoides o los pacientes que reciben tratamiento para VIH, ¿no? Entonces, tenemos la patogenia de la diabetes mellitus tipo 1. Vamos a definir como que va a haber un mecanismo de destrucción de las células beta, ¿no? ¿Qué va a generar este mecanismo de destrucción? Pues un defecto en la autotolerancia de los linfocitos T, lo que va a generar pues una combinación de la delección funcional defectuosa de los linfocitos T autorreactivos y de los linfocitos T reguladores. ¿Qué va a suceder en la diabetes mellitus tipo 1? Pues se va a dar va a suceder que tanto los virus en su estructura como las células beta de los islotes de Langerhans, dentro de su estructura van a ver uno de esos tantos componentes que se van a llamar los epítopos, ¿ya? Tanto los virus como las células beta van a estar dentro de su estructura, van a hallar estos epítopos, ¿no?
Y cuando pues los linfocitos te vayan en defensa de nuestro organismo y quieran eliminar los virus y quieran eliminarlos, van a reconocer pues como un virus a la célula beta, ¿no? Lo que va a hacer que le intenten destruir. Asimismo, pues, se va a dar pues la destrucción no solo pues de una célula, se va a dar la destrucción del parénquima pancreático en general. No, gracias a qué, a los linfocitos T, que no van a tener una tolerancia a estas células, ¿no? Asimismo, pues todas las funciones de estas células en nuestro organismo se van a ver alteradas y no van a funcionar con normalidad, ¿no? Dentro de la patogenia de la diabetes mellitus tipo 2 tenemos que existen factores genéticos y factores ambientales, ¿no? Como ya lo mencioné antes, pues va a ser un trastorno donde se va a dar una resistencia a la insulina o una disfunción de las células beta de nuestro organismo, ¿no? Va a haber una disfunción. También puede estar relacionado a la genética, también está asociado a tener a tener parientes de primer grado con este diagnóstico de diabetes mellitus, o sea, si mi padre, si mi madre tienen diabetes, y mis abuelos también la tuvieron, la probabilidad de que yo desarrolle una diabetes mellitus es bastante elevada, ¿no? Todo esto va a estar asociado pues a una resistencia, ¿no? a la insulina. Uno de los factores ambientales asociados a la diabetes mellitus tipo 2 va a estar pues la obesidad en primer lugar, ya que los pacientes que van a ser obesos van a tener un aumento en la resistencia a la insulina, ¿no? Y esto está demostrado, ya que personas que realizan ejercicio pues no tienen una resistencia a la insulina, ¿no? Dentro de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, que es la que pues más vamos a profundizarle, ya que es la que más vemos, ¿no? En los servicios de emergencia, dentro de su fisiopatología pues va a haber una resistencia insulínica y una disfunción de las células beta, ¿no? Dentro de la resistencia insulínica, ¿en qué estructura se va a llevar a cabo? Pues va a ser a nivel hepático, a nivel del músculo estriado y a nivel de los adipocitos, ¿no? Del tejido adiposo. Dentro de las funciones que cumple de la resistencia insulínica a nivel hepático, pues va a haber una disminución o una inhibición de la producción de glucosa endógena a nivel hepático, lo que va a generar pues un aumento de la glucosa en ayunas de los pacientes, ¿no? A nivel del músculo estriado, pues va a haber una disminución en la captación de glucosa o síntesis del glucógeno, lo que va a aumentar pues la glucosa postprandial, ¿no? También en el tejido adiposo pues va a haber una inhibición de la lipoproteína lipasa, lo que va a generar que en el torrente sanguíneo se aumenten los ácidos grasos libres, ¿no? Ya sabemos que un paciente con obesidad pues va a tener mayor resistencia insulínica y va a haber un aumento de los ácidos grasos libres en sangre, déficit de las adipocinas y una mayor inflamación en general, generalizada, ¿no? La obesidad de por sí genera pues inflamación en todo nuestro organismo, ¿no? Y respecto a la disfunción de las células beta, pues en los islotes de Langerhans va a haber un aumento de la glucosa en sangre, una hiperglucemia, un aumento de la síntesis de la insulina, y ante esta hiperglucemia y una hiperinsulinemia, pues va a haber una desadaptación a las demandas en el torrente sanguíneo. Significa que se va a saturar de glucosa y la insulina pues ya no va a actuar de manera correcta, ¿no? Y va a haber una disminución de la adaptación a las demandas de glucosa e insulina, ¿no? Es ahí donde se va a producir la hiperglucemia. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas de la diabetes mellitus tipo 2, tenemos una que es la poliuria. En la poliuria, pues no solo se va a eliminar a través de la orina agua,
sino que también vamos a barrer con diferentes electrolitos, ¿no? Lo que va a generar que en los centros encefálicos pues, de nuestro cerebro se propicie, ¿no? La sed. Por lo tanto, un paciente con diabetes mellitus de tipo 2, aparte de poliuria, va a presentar una polidipsia. También se va a presentar una polifagia debido a que al catabolismo que se va a llevar a cabo en nuestro organismo, ¿no? Una vez que nuestro cuerpo va a ser incapaz de recaptar pues la glucosa, se va a ver en una desesperación, ¿no? Va a querer encontrar energía de algún otro lugar. ¿Y dónde lo va a buscar? Pues es en los músculos y en el tejido adiposo. Lo que va a generar en un paciente pues una sensación de tener más hambre, ¿no? Y lo va a llevar a la polifagia. También un paciente con diabetes mellitus tipo 2 puede presentar fatiga, puede estar asociado a una visión borrosa, esto más relacionado a las retinopatías de un diabético, ¿no? También puede presentar un entumecimiento u hormigueo en manos y pies. Asimismo se van a presentar pues las úlceras que no cicatrizan o el bastante conocido pie diabético en los pacientes, y también se va a dar pues una pérdida de peso, ¿no? Esta pérdida de peso se da básicamente cuando pues los pacientes ya están en un estadio bastante avanzado de la diabetes mellitus, ¿no? Es una pérdida abrupta de peso. Entonces aquí tenemos algunos criterios diagnósticos que nos brinda la ADA en el 2020, donde nos dice que pues si encontramos una persona que su glucosa en ayunas está mayor a 126 miligramos por decilitro, sin haber tenido una ingesta calórica en las últimas 8 horas, si tenemos este hallazgo, pues ya consideramos un criterio, ¿no? Que nos avisa de que esta persona puede estar desarrollando una diabetes mellitus. Otro criterio es una glucosa plasmática a las 2 horas de haber tenido una tolerancia o una prueba de una ingesta calórica, ¿no? Una ingesta de glucosa mayor a 200. Si tenemos este hallazgo, también nos indica que nuestro paciente puede estar desarrollando diabetes. Si tenemos una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5, también nos indica que es un riesgo para la diabetes. También, si nuestro paciente va a tener pues los síntomas ya mencionados, polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso y unas crisis hiperglucémicas con una glucosa indistintamente del tiempo y del consumo de alimentos mayor a 200 miligramos por decilitro, ya consideramos que estamos ante una diabetes. Con que solo se compran 2 de estos criterios, ya podemos diagnosticar a nuestro paciente con diabetes, ¿no? Y ya nos está alertando acerca de todas las complicaciones que nuestro paciente pudiera desarrollar en base a un diagnóstico de diabetes. El tratamiento básicamente de la diabetes de tipo 2, pues es fundamental, ¿no? Nos refieren que tenemos que controlar la diabetes o la hiperglucemia. Inicialmente, se refiere que la diabetes mellitus de tipo 2 pues se va a corregir, ¿no? Con un plan de alimentación adecuado, llevando una actividad física con regularidad, cumpliendo la medicación que nos pueda indicar el personal capacitado y tener una buena adherencia al tratamiento, ¿no? Asimismo, se recomienda pues un autocontrol del nivel de la glucosa, y para reducir los factores de riesgo cardiovasculares o neuropáticos que puede tener, ¿no? La diabetes mellitus sobre nuestro organismo. De la misma manera hay un tratamiento pues farmacológico de la diabetes mellitus, donde ya conocemos el principal fármaco que vemos que está indicado pues es la metformina, ¿no? ¿Qué va a hacer pues la metformina? Va a inhibir la secreción hepática de glucosa. La metformina no va a aumentar el peso en los pacientes, no va a tener un riesgo de hipoglucemias cuando se usa pues como monoterapia o como un fármaco, solo este fármaco, ¿no? Para el tratamiento de la diabetes.
Existen otros grupos farmacológicos que nos mencionan, sin embargo, lo que más se ve aquí, ¿no? Son el uso de las sulfonilúreas, dentro de las que está la glibenclamida, ¿no? La glibenclamida y la metformina es uno de los tratamientos que vemos, ¿no? Que son más recurrentes en los pacientes con diabetes mellitus. Y respecto a la glibenclamida, pues podemos mencionar que va a incrementar la secreción de la insulina en el páncreas. Va a ser para los pacientes dentro de sus beneficios de fácil uso y pues adaptable, ¿no? Al ritmo de los pacientitos. Sin embargo, uno de los principales riesgos es que si no está dosificada de acuerdo a las necesidades de nuestro paciente, puede generar una hipoglicemia, y puede ser una de estas razones por las cuales este paciente con diagnóstico de diabetes mellitus acuda pues no a los servicios de emergencia. También para controlar la glucosa eh, a largo plazo y evitar pues las diferentes complicaciones que tenemos, como son las nefropatías o en su defecto una enfermedad renal crónica ya pues bastante de larga data, ¿no? Tenemos retinopatías o neuropatías, pues se pretende tener un control de la glucosa, de la hemoglobina glucosilada, menor del 7%. Tenemos que tener una glucosa capilar prepandrial de 80 a 130 miligramos por decilitro y una glucosa postpandrial 2 horas después de la ingesta de los alimentos menor de 180 miligramos por decilitro, ¿no? Para el tratamiento de las hiperglucemias o de la diabetes mellitus, también combinado con la metformina y la glibenclamida, también es el uso de las insulinas. Vamos a tener de diferentes tipos y clasificados de acuerdo también a su tiempo de acción, ¿no? Entonces tenemos insulinas rápidas, insulinas intermedias o insulinas lentas o de acción prolongada. Vemos dentro de las rápidas que tenemos un tiempo de acción entre 5 y 1 hora, un pico de acción de 1 a 4 horas, una duración en la acción de 5 a 8 horas. La insulina NPH, tenemos que su tiempo de acción, su inicio de acción es de 1 a 3 horas, su pico máximo pues lo alcanza a las 5 o a las 7 horas, y su duración pues va a ser de 13 a 18 horas. Y las insulinas de acción prolongada, vamos a ver que su inicio de la acción va a ser aproximadamente dentro de las 4 primeras horas y su duración va a ser aproximadamente 24 horas, ¿no? Cabe mencionar todos los cuidados de enfermería que debemos de tener respecto al uso de las insulinas, su dosificación, su conservación, el monitoreo en los pacientes que reciban pues insulinoterapia, ¿no? Y todos los controles de hemoglucotes que debemos de tener en los pacientitos, su valoración neurológica, y muchos otros cuidados de enfermería que nosotros ya los brindamos en la práctica diaria, ¿no? Asimismo, me pareció importante mencionar la lipodistrofia en la diabetes mellitus de tipo 2. ¿Qué va a hacer la lipodistrofia? Pues ya que los pacientes van a hacer de manera constante, se van a administrar insulina, se va a generar una clase de protrusión o induración del tejido graso donde se inyecta pues, ¿no? la insulina de manera subcutánea, donde se va a producir pues una fibrosis y va a estar este tejido avascular, ¿no? Y pues las personas van a preferir estas zonas porque van a tener una pérdida de la sensibilidad, ¿no? Sin embargo, en estas zonas, si aplicamos la insulina y va a estar de manera avascular este tejido, pues va a haber una absorción errática de la insulina, ¿no? O sea, puede que digamos que no se está absorbiendo la insulina de manera adecuada y podemos tener pacientes con diabetes mellitus de tipo 2 con picos bastante elevados, inclusive recibiendo insulina, ¿no? Pero no simplemente debido a que pues el tejido o el lugar de administración está hipertrofiado, no está fibrótico
y no hay una buena absorción de la insulina. Entonces, se recomienda educar acerca de este problema en los pacientitos para que puedan variar pues las zonas en donde se aplica la insulina, ¿no? Se debe hacer una rotación de acuerdo desde el inicio del tratamiento, se debe cambiar las agujas de administración, se debe de observar y se debe de palpar bien siempre en los lugares donde pues administramos la insulina, y tenemos que tener alerta si es que la zona en la que administramos la insulina tiene un cambio de coloración o textura, o está inflamada, o hay una pérdida de sensibilidad, pues evitar, ¿no?, la administración de la insulina, ya que pues esto no va a tener su efecto que desearíamos, ¿no? Otra de las patologías endocrino-metabólicas que se pueden presentar de manera recurrente en los servicios de emergencia puede ser la hipoglucemia. La hipoglucemia pues se va a definir o va a estar diagnosticada pues en base a una tríada, ¿no? Donde la glucosa plasmática va a estar menor a 75 miligramos por decilitro, va a presentar síntomas relacionados con una hipoglucemia, un malestar físico, y todo esto se va a restituir o el paciente pues va a recuperar su estado basal con la administración de glucosa. El cuadro clínico de un paciente con hipoglucemia puede ser palpitaciones, puede haber temblor, ansiedad, inicialmente una sensación de hambre, puede haber parestesias, y a partir de que la glucosa disminuye menor de 50 miligramos por decilitro, ya se puede presentar en el paciente una somnolencia, una cefalea, una disartria, una dificultad para hablar, puede existir la confusión, la visión borrosa o la fatiga. Si persisten y la hipoglucemia es persistente, ¿no? No está bien diagnosticada a tiempo, se pueden agregar nuevos síntomas como es la pérdida de la conciencia, una bradicardia, crisis convulsivas o espasmos clónicos en los pacientes, ¿no? Me parece relevante mencionar que dentro pues del cuadro clínico que presenta un paciente con hipoglucemia, tenemos síntomas adrenérgicos y síntomas neurológicos, ¿no? O neuroglucopénicos. Entonces, dentro de los síntomas adrenérgicos, pues podemos ver que inicialmente nuestro paciente puede presentar una sudoración, palidez, taquicardia, ansiedad, va a tener hambre, va a tener náuseas, y así progresivamente, mientras el nivel de glucosa vaya disminuyendo más en sangre, pues se van a dar todos los síntomas neurológicos, ¿no? Donde ya va a haber una confusión, alteración en su comportamiento, va a haber una agresividad, va a tener una conversación incoherente, palabras incoherentes, puede haber un lapsus de conciencia. Finalmente, los síntomas neurológicos de una hipoglucemia pueden ser mareos, dolor de cabeza, una afasia, disartria, una marcha inestable, una falta de coordinación, parestesia, convulsiones y finalmente un coma, ¿no? Esta es toda la evolución que tiene una hipoglucemia, desde síntomas adrenérgicos hasta síntomas neurológicos, ¿no? Esta fase me pareció interesante mencionar, ¿no? El diagnóstico, como lo había mencionado ya en su definición, pues va a estar básicamente realizada por la tríada de Whipple, donde pues si ya tenemos signos y síntomas que son compatibles con una hipoglucemia y se evidencia una baja concentración plasmática de glucosa en sangre, y esta pues se restituye o hay una desaparición de todos los síntomas una vez se administra glucosa, ya sea endovenosa o por vía oral, es cuando estamos ante una hipoglucemia, ¿no? Y si no, pues tenemos que buscar alguna otra causa que tenga nuestro paciente con esa sintomatología.
Pero si tenemos síntomas, si hay una baja concentración de glucosa en sangre y se le administra glucosa al paciente y el paciente recupera su estado basal, pues estamos, ¿no?, frente a una hipoglicemia. El tratamiento básicamente que nos da la ABA, la Asociación Americana de Diabetes, pues nos dice que en adultos con una disminución de glucosa en sangre, pues se puede administrar 20 gramos de carbohidratos de manera oral, si es que el paciente aún no ha perdido el estado de la conciencia, y si hay una recuperación, se puede evidenciar una recuperación ante los 15 o 20 minutos, ¿no? Y si no hay una recuperación, pues se puede administrar más carbohidratos adicionales por vía oral, si es que, como ya lo mencioné, no ha perdido el estado de conciencia. De manera parenteral se requiere pues soluciones glucosadas, ¿no? Cuando el paciente pues tenga un bajo nivel de conciencia o esté inconsciente y esté incapaz de deglutir, ¿no? La dosis recomendada para un paciente con hipoglicemia va a ser de 25 gramos, ¿no? Se tendría que administrar 25 gramos para lograr una mejoría en nuestro paciente, ¿no? En una hipoglicemia causada por alcohol, inicialmente se recomienda utilizar la tiamina, ¿no? Se recomienda utilizar la tiamina para prevenir pues una encefalopatía. Asimismo, se le va a dejar a un paciente con su solución glucosada al 10% por 12 horas para el mantenimiento de la misma, y en caso las hipoglucemias pues por una intoxicación por alcohol sean bastante profundas y no se puedan recuperar de manera rápida o de manera insidiosa, pues se puede administrar también de 100 a 200 miligramos de hidrocortisona endovenosa cada 6 horas. Para tratar las hipoglucemias secundarias a intoxicaciones por sulfonilurias, o sea, la intoxicación o la mala dosificación de la glibenclamida, se va a administrar octotido en infusión endovenosa por una razón de 30 nanogramos por kilogramo por minuto o 50 microgramos cada 12 horas por vía subcutánea, ¿no? Ese va a ser el tratamiento que vamos a tener ante una hipoglicemia. Asimismo, la ADA nos refiere, por ejemplo, aquí, que eso me pareció bastante importante mencionar, ya aquí vemos, ¿no?, que si los pacientes tienen pues una glucosa menor de 70 miligramos por decilitro, se le administra de 15 a 20 gramos de hidratos de carbono para que se pueda restituir sus niveles de glucosa. Si en un paciente con hipoglicemia también está indicado el uso del glucagón, sin embargo yo particularmente no lo he visto. Y estos, pues sí lo vemos, ¿no? En el caso de una hipoglicemia grave, se han de administrar de 15 a 25 gramos de glucosa en 1 a 3 minutos por vía endovenosa, lo que significa 4 ampollas de solución hipertónica de glucosa al 33%, ¿no? O 50 ml de glucosa al 50%. Esto pues sí lo aplicamos, ¿no? Aplicamos en casos de hipoglucemia de 4 o 5 ampollas de acuerdo al requerimiento que necesite nuestro paciente, ¿no? Y después pues se le deja con una infusión de glucosa, de dextrosa al 10% para el mantenimiento de la misma, claro, evaluando siempre sus glucosas de manera constante, ¿no? Después de que el paciente haya recuperado la conciencia, se debe mantener una vía de suero glucosado al 10% y controlar la glucemia con el fin de que no se produzca una recidiva de la hipoglucemia, ¿no? Y se puede pues iniciar su dieta para mantener los valores de glucemia. Eso me pareció relevante mencionar, que se administran de 15 a 25 gramos de glucosa. Y tenemos que recordar que una ampolla de glucosa de dextrosa al 33%, pues tiene 6.6 gramos de glucosa, ¿no? Para ahí hacer el cálculo de saber cuánto va a necesitar nuestro paciente.
Como tercera patología que se presenta en emergencia, en las emergencias endocrino-metabólicas, pues tenemos el coma hiperosmolar, ¿no? Que esta va a ser pues una grave complicación de la diabetes mellitus tipo 2, común en pacientes no insulino dependientes, ¿no? Se va a cursar pues con un cuadro de una hiperglucemia mayor a 33 milimoles por litro, una deshidratación severa, un estado hiperosmolar, ¿no? Tenemos que saber que nuestra osmolaridad plasmática es de 280 calculada o 300, ¿no? Entonces va a haber una mayor osmolaridad, una mayor de 320 miliosmoles por litro, y a diferencia de la cetoacidosis diabética, en este coma hiperosmolar no va a haber cetonas, no va a haber cetosis importante, un pH arterial mayor a 7.35, no va a haber una acidosis, y pues va a tomar progresivamente el estado de conciencia del paciente, ¿no? Los factores que van a ser predisponentes o precipitantes ante un coma hiperosmolar pueden estar asociados a infecciones, que va a ser uno de los factores más frecuentes o desencadenantes, ¿no? Pueden ser infecciones respiratorias, urinarias o gastroentéricas. Pueden ser también factores iatrogénicos, donde pues se dé una inadecuada insulinoterapia, no con una déficit de los requerimientos, pues, ¿no?, del paciente. También puede estar asociado a vómitos, diarreas, quemaduras, una pancreatitis aguda, una insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, un sobreesfuerzo físico o el hipertiroidismo. Va a estar asociado a todas estas patologías o estos estados donde puede desencadenar en un estado hiperosmolar hiperglucémico, ¿no? La clínica nos va a manifestar de que se va a dar, para determinar un coma hiperosmolar, se va a dar una hiperglucemia mayor que una cetoacidosis diabética, una hiperosmolaridad plasmática debido a que los niveles de glucosa en sangre van a estar muy elevados. Y aquí cabe mencionar quiénes determinan la osmolaridad plasmática, pues es la dextrosa, el cloruro de sodio y la urea en un porcentaje un poco menor, pero ellos son quienes determinan la osmolaridad. Y va a haber una hiperosmolaridad por la hiperglucemia en sangre, ¿no? Va a haber una deshidratación intensa, secundaria pues a una diuresis osmótica por la hiperglucemia. Es más característica este estado en una diabetes de tipo 2 o un déficit relativo y no absoluto de la insulina, y no se va a observar cuerpos cetónicos libres ni acidosis secundaria, ¿no? Esa va a ser la diferencia. En esto se va a basar la diferencia de una cetoacidosis diabética y un coma hiperosmolar. El diagnóstico va a estar basado en una anamnesis, un examen físico, exámenes de laboratorio, exámenes complementarios, donde aquí tenemos los criterios diagnósticos de un estado hiperosmolar, de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes, ¿no? Se va a presentar una glucosa en sangre mayor a 600 miligramos por decilitro, un pH por encima de 7.30, o sea, no va a haber una acidosis o una acidosis marcada, no va a haber. Un bicarbonato sérico mayor a 15 mil equivalentes por litro. Va a haber una ausencia de cetonas en orina, ausencia de cetonas en suero, una osmolaridad mayor a 320 miliosmoles, un anion gap que puede estar variable, puede ser aumentado, como no también, y una alteración mental, ¿no? Va a haber un estado de estupor o coma en todos estos pacientes con un coma hiperosmolar y un estado de deshidratación severa. Aproximadamente estos pacientes pueden perder tienen una bastante cantidad de líquidos, pues, que pierden, lo que genera, pues, una deshidratación severa, ¿no? Este cuadro me parece relevante mencionarles, mostrarles qué es lo que diferencia, ¿no?, una cetoacidosis diabética, que ya posteriormente el licenciado Pablo nos va a explicar,
y un estado de hiperosmolar, ¿no? Un coma hiperosmolar. Clínicamente ambos van a presentar una poliuria, nicturia, polidipsia, con o sin pérdida de peso. Ambos estados van a presentar. A diferencia del coma hiperosmolar, su inicio va a ser insidioso, pues no va a ser mayor a un día. Y en una cetocidosis diabética, pues son horas, ¿no? Es bastante rápido, agudo, ¿no? En un coma hiperosmolar, pues va a haber una predominación de una clínica neurológica, ¿no? Un estado de obnubilación, un estado de coma, hemiparesia, hemianopsia, convulsiones. Eso se va a presentar en un coma hiperosmolar. En cambio, en una cetocidosis diabética, pues se va a presentar dolor abdominal, va a haber compromiso del estado respiratorio, de las funciones respiratorias, va a existir un aliento afrutado o acetona. Entonces, esto va a ser lo que nos va a diferenciar de un coma hiperosmolar y una cetocidosis. Y en ambos, pues, se va a dar una deshidratación, una disminución en la turgencia de la piel, una mucosa oral seca y, pues, si es grave, va a haber una hipotensión, una taquicardia y un bajo nivel de conciencia o estado de coma, ¿no? En ambos puede llegar. Sin embargo, en el coma hiperosmolar no va a haber cuerpos cetónicos y no va a haber una acidez, una acidosis marcada, ¿no? El tratamiento de un coma hiperosmolar inicialmente pues se va a permitir establecer la hemodinamia del paciente para permitir pues una adecuada perfusión tisular en el organismo. Entonces se va a dar una reposición hídrica, se va a expandir el volumen y se va a mejorar pues no o disminuir la hiperosmolaridad en la que está sometido nuestro organismo. Se va a disminuir la glucemia y se va a facilitar la llegada de la insulina a los diferentes tejidos, ¿no? Asimismo, cabe mencionar que la reposición hídrica no puede ser de manera violenta, sino que tiene que ser de manera lenta y durante las 24 primeras horas del tratamiento que se le va a dar o del alcance que se le va a dar a un paciente con este diagnóstico, ¿no? Va a darse una hiperglucemia, que va a hacer pues que el agua se desplace desde un compartimento intracelular y lo que va a producir pues una hiponatremia dilucional, ¿no? Para evitar el riesgo de edema cerebral ante una reposición violenta, reposición hídrica violenta, pues la recuperación del volumen de las células, ya que la recuperación del volumen de las células cerebrales es bastante rápido, ¿no? Entonces es por esto que no se puede hacer muy rápido esta reposición hídrica para evitar un edema cerebral. La insulina se encarga de ingresar, ¿no? La glucosa y agua a la célula, lo que puede agravar una hipovolemia, puede haber una descompensación cardíaca, hay que tener bastante cuidado y pues se tiene que monitorizar una vez iniciada la reposición hídrica, se tiene que monitorizar la glucosa de manera horaria y se tiene que disminuir asimismo los requerimientos de insulina, ¿no? Aquí vemos esta imagen donde si nuestro paciente va a estar hipotenso, pues sí se tiene que dar una reposición de líquidos bastante rápida, que puede ser de 500 a 1500 ml de cloruro de sodio. Y si no está mi paciente hipotenso, pues vamos a dosificar de 15 a 20 ml por kilogramo por hora. Asimismo, si el sodio corregido va a ser mayor a 135 mil equivalentes por litro, se va a dar una reposición con un cloruro de potasio al 20%, se le va a añadir, ¿no?, a esta solución. Y pues si con reposición concomitante puede ser de la misma manera, de 250 a 500 ml por hora. Esto va a depender de acuerdo a la volemia que tenga nuestro paciente o las PEAs que esté manejando, ¿no? Asimismo, se puede añadir dextrosa a la solución salina para mantener, pues, ¿no?, cuando la glucosa sea mayor a 200 miligramos por decilitro en una cetosis diabética o 250 a 300
miligramos por decilitro en un coma hiperosmolar, ¿no? También, inicialmente se va a dar una reposición hídrica en los pacientes de coma hiperosmolar, de acuerdo a su nivel de presión, ¿no? Si está hipotenso, si no está hipotenso, y estos van a ser básicamente lo que vamos a utilizar, ¿no? También se tiene que dar una reposición de electrolitos, en este caso principalmente de potasio. Si es que el potasio está a menos de 5.3, pues tiene que hacer una reposición inmediata de acuerdo a los requerimientos del paciente, y pues si el potasio está mayor de 5.3, pues no se da, se demora o se cancela esta reposición, ¿no? Si no hay un déficit, no se tiene por qué reponer. Asimismo, las precauciones de una reposición de electrolitos, en este caso de potasio, se menciona pues que nunca debe ser en bolo, ya que puede ser más propenso a una parada cardíaca a nuestro paciente. Preferiblemente tiene que ser administrado por una vía central, ya que de manera periférica pues causa dolor, causa flebitis, ¿no? Aportarlo a una previo también a una infusión de insulina, ya que pues la insulina también desplaza el potasio dentro del compartimiento extracelular al intracelular, entonces ya que actúa a nivel de manera actúa y mueve pues el potasio en la célula, pues tenemos que hacerlo previo a una infusión de insulina, ¿no? Porque esto puede alterar estos valores. También tenemos que dar una administración de la insulina. Si el potasio sérico pues va a estar menor de 3.3, para evitar una mayor disminución del potasio, pues se tiene que demorar la insulina hasta que logramos elevar las concentraciones de potasio y se reconstituya pues la hidratación también del paciente, la volemia del paciente. Y si es que el potasio sérico va a ser mayor a 3.3, pues se le inicia una insulina regular vía endovenosa por infusión a 0.05 o 0.1 microgramos por kilogramo, unidades por kilogramo por hora. Y bueno, esto ya vamos a ir dosificándolo, titulándolo de acuerdo a los niveles de glucosa que se quieran alcanzar o al estado de nuestro paciente también, ¿no? Aquí también vemos algunas de las complicaciones de un síndrome hiperglucémico hiperosmolar, resultantes de una patología. Puede haber una muerte, puede haber un daño neurológico, rhabdomiólisis, una ACV, un infarto de miocardio, trombólisis, una estasis gástrica, y resultantes del tratamiento que puede ser insidioso, rápido, una reposición de la volemia, puede haber un edema cerebral, puede haber hipotensión por una inadecuada administración de fluidos, puede haber una insuficiencia cardíaca, puede haber una hipoglucemia, una hipocalcemia, hipofosfatemia. Entonces tenemos que tener bastante cuidado al momento de realizar todo este tratamiento de nuestro paciente, valorando siempre su presión arterial, sus valores de potasio, sus valores de glucosa, sus valores de calcio, sus valores de fosfato en nuestro paciente con un estado de hiperosmolar, ¿no? Y tenemos que ver siempre, pues, todo en general, ¿no? Toda su valoración del paciente. Dentro de los diagnósticos de enfermería asociados a estas tres primeras patologías, podemos mencionar el riesgo del nivel de glucosa en sangre inestable, relacionado pues a un autocontrol inadecuado de la diabetes, ¿no? Nuestros resultados van a estar enfocados al nivel de glucosa en sangre, donde los dos indicadores va a ser gravemente, comprometido, sustancialmente, moderado, leve o ningún compromiso. Dentro de las intervenciones de enfermería, pues va a estar un manejo de la hipoglucemia o hiperglucemia, de acuerdo a lo que se vaya a presentar en el caso de la diabetes mellitus, donde se va a realizar pues inicialmente una colocación de vía periférica, una administración de dextrosa o de insulina, dependiendo del caso al que nos veamos enfrentados, un control de glucosa que puede ser horario, cada 2 horas,
fomentar el autocontrol de la glucemia en los pacientes, educar en el manejo de la medicación del mismo, fomentar la implicancia o la colaboración de los familiares, si es que pues los pacientes son adultos mayores y no pueden pues autovalerse por sí mismos, ¿no? No son dependientes. Ya son dependientes, mejor dicho. Debemos tener una vigilancia y una enseñanza acerca de los medicamentos que se le va a prescribir, ¿no? Bueno, eso sería todo en base a las 3 primeras patologías, urgencias endocrino-metabólicas que se presentan en emergencias. A continuación doy el pase a mi compañero Pablo para que nos pueda hablar de las siguientes urgencias endocrino-metabólicas.